Y bueno, amigos, hay dos cosas o tres cosas que probablemente sean una certeza absoluta en general en la vida. Una de ellas es que la muerte está asegurada. En algún momento nos va a tocar a cualquiera que estemos por aquí cerca y que estemos vivos. La segunda es que la gente del Fútbol Club Barcelona es sencillamente admirable. Y la tercera es que parece que Florentino ha vuelto y que el Madrid siempre vuelve. Esto puede cambiar igual muchas cosas en el sentido de que a lo mejor fichamos y hacemos otro ridículo. No lo creo, creo que están cambiando muchísimas cosas. Creo que mañana voy a hacer un directo en mi otro canal para hablar sobre esto porque me parece maravilloso. Y bueno, parece que Cucurella va a terminar firmando por el Madrid. Ya ha puesto el Here We Go Fabrizio Romano famoso y muy pocas veces he visto a este hombre colocar eso si no está hecho, ¿no? Sí, pero bueno, lo que vamos a centrar este video es que es increíble lo de esta gente rabiando, llamándole rata a Cucurella por decidir ir a un club más serio que otro, así de siempre, ¿no? Así que bueno, les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la de siempre, que estén listos para disfrutar porque se viene cargadito el video y sin mucho más cuento, damos play. Chicos, para empezar, esta portada de Mundo Deportivo que dice Superduelo Barça Atlético. En el supuesto conflicto de intereses, ya los dos que están a la derecha están pues básicamente en el Real Madrid de manera oficiosa. Y el futbolista Julián Álvarez, que bueno, está ahí un entredicho entre Atleti y Fútbol Club Barcelona. Ustedes saben que yo tengo la sensación de que va a acabar en el Barça. El Barça necesita contrarrestar pues lo que está haciendo el Madrid. Y me imagino que lo van a acabar fichando y que el Atleti va a terminar poniendo el culo, ¿no? Pero es que es sencillamente maravilloso. Lo curioso de todo esto es que estos dos personajes que están ahí, que ya firmaron por el Madrid, me imagino que se van a convertir en futbolistas absolutamente lamentables porque así funciona esta gente. Empezamos a leer la cuestión esta de los traidores porque, bueno, esta es una cuenta del Barça, de esas Twitter Barça que son bastante conocidas, que dice Marc Cucurella ha pedido salir del Chelsea y su prioridad es el Barça. El Barça también está interesado en el jugador. Vamos a fichar al mejor lateral izquierdo del mundo, top emoji enamorado. Y este hombre, tan solo hoy que se confirmaba el fichaje de Cucurella, dice 60 millones por un tío de 28 años y contrato de 6 años hasta los 34 años cobrando un pastizal. Masterclass del bueno de Florentino. Vaya estafa. Vaya estafa, me parece sencillamente increíble. Lo de esta gente es digno de admirar porque, muchachos, si ustedes se ponen a repasar cada una de las cosas que ha sucedido, esta gente está intentando hacer ver ahora como que es un muertazo total el Cucurella y después de haberlo deseado, es que mira, fueron 6 días de diferencia estos dos tweets, ¿no? Es sencillamente maravilloso. Otra de las cuestiones, porque como les dije, muchachos, esta gente va a empezar a vendernos a Dumfries y a Cucurella. Mira todas las noticias que se hicieron. Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva y bueno, todos acabaron en el Real Madrid aparentemente y están ahí llorando como nunca y como siempre. Son sencillamente magníficos esta gente. Vamos a continuar con los tweets históricos que dejan muy mal para esta gente. En este caso vamos a ver Araujismo, otra cuenta grande de Twitter que dice viene, Cucurella se va a venir. Y aquí, bueno, le coloca otro tweet que dice rata. Muchachos, esto también ha pasado pocos días, unos 13 días desde que esto se publica todo esto y es impresionante definitivamente lo de esta gente. Aquí hay otro reflexivo, dice, no sé qué me da más vergüenza, si decir que eres del Barça y estar 6 años de canterano para terminar en el Madrid por dinero, o ver a un club cuyo único proyecto deportivo es ir fichando todo lo que le suene mínimamente para el Barça para intentar que no ganen otra liga en tu cara. Está difícil, ¿no? Cucurella, volver al Barça es mi casa. Bueno, es sencillamente cine lo de esta gente. Que hay otro tweet interesantísimo. No estoy enfadado porque el Barcelona no fichara a Cucurella, estoy enfadado porque un graduado de la Masía firmó por el Madrid. Si pasas por la cantera sabes lo que significa la rivalidad, sabes lo que representa el escudo. Es una gran serpiente, debería ser abuchado en cada clásico. Aquí, en esta vida hay cosas que deben estar por encima de los valores. Si eres Marc Cucurella, con todo lo que significa tu vida personal y trayectoria profesional, no puedes fichar por el Real Madrid. Más que decepcionante Cucurella. A ver, aquí creo que hay otro, sí, traidor de mierda, disfruta de ese pozo de miseria. Lo dice la gente que está vinculada a un club que no ha ganado una Champions en 10 años y que han estado ganando ligas, pero de una manera bastante significativa, ¿no? O sea, por lo menos particularmente cómo ganan estas ligas. Miren este clip que ha subido un personaje que no sé quién es sinceramente, pero ha publicado esto y vamos a escucharlo. No sabemos nada del fair play del Madrid. El año pasado se dejó 180 millones en esto que estáis viendo. En esto.
Carreras no ha funcionado, Mastantuono se va a ir cedido, Xabi Alonso está destituido, le han tenido que pagar una pasta para echarlo, Hughesen ya sabemos lo que hay, y el Madrid otra vez a gastarse pasta este año sin problema, tío. Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Konatés, pagamos la cláusula de Mourinho, echamos a Arbeloa y le pagamos también una pasta. Luego dicen que el Madrid no tiene un duro. Pues joder, macho, no sé de dónde coño lo sacará el dinero, sinceramente. Yo estoy flipando. No sabemos nada del fair play, o sea, se supone que de fair play están perfectos porque pueden, el año pasado 180 millones, este año se van a dejar 100 millones también de momento. A ver, aquí hay un punto muy interesante y es que esta gente, mira, yo no sé definitivamente qué es lo que tanto les preocupa de lo que gaste o deje de gastar el Real Madrid. ¿Por qué no se preocupan por lo que gaste o deje de gastar el Fútbol Club Barcelona, que bastantes problemas supuestos económicos tienen, ¿no? Y están ahí pensando en meterle 100 o más millones a este hombre Julián Álvarez. Me parece sencillamente magnífico. Y preocupados porque, bueno, Hausen es un muchacho joven, Mastantuono es joven. Lo de Trent, vamos a ver cómo acaba evolucionando eso, aunque yo creo que Dumfries va a terminar quitándole la titularidad. Lo de Carreras también es un muchacho bastante joven. Todos estos futbolistas todavía están en un valor que se puede incluso vender algunos este verano, ¿no? Es demasiado interesante lo de esta gente llorando. Y hablando de lloros, muchachos, y otras cosas muy interesantes que quiero que escuchemos aquí, vamos a darle play porque la gente de la Atlético también es digna de admirar. El fichaje del Real Madrid. Yo imagino, a ver, es el tercer lateral izquierdo del Madrid en plantilla, si se confirma el fichaje, después de... A ver, mira, no sería el tercero, sería el cuarto. Ferland Mendy, Fran García, Álvaro Carreras y Cucurella, lateral izquierdo, ¿no? Pero... ¿qué les preocupa? Primero pasan toda la temporada diciendo que Florentino tiene una mala gestión porque ahí faltan piezas. Entonces Florentino intenta duplicar las piezas, intenta modificar cosas que no están funcionando y también es criticado. Es que me parece de loco. Carreras, fichaje del año pasado, y de Fran García en el lateral zurdo. Yo imagino que es la forma de devolver las afrentas en Twitter del Atlético. El Atlético, después, os acordáis, ¿no? Después de la oferta de Florentino para Julián Álvarez, se rió de la oferta en redes sociales, vaciló con la oferta en redes sociales. Sí, igual hasta faltó el respeto a la oferta en redes sociales. Y yo creo que es la respuesta. El modus operandi, yo me imagino que habrá sido el siguiente. Habrá cogido Florentino Pérez el periódico, habrá abierto marca.com y habrá dicho: ¿quién le interesa al Atlético? Bernardo Silva. Me lo quedo. Me lo llevo. Y el día siguiente, ¿qué le interesa? Cucurella. Es el tercer lateral izquierdo, presidente. Me da igual. Quiero a Marc Cucurella. Imagino que habrá sido algo así, porque, hombre, futbolísticamente, a ver, Cucurella es un jugadorazo, posiblemente uno de los mejores laterales zurdos del mundo. Pero, insisto, sería el tercero en la plantilla del Real Madrid. Es decir, que o a Carreras, o posiblemente a Fran García, te lo tienes que ventilar. A ver, muchachos, aquí hay que añadir algo. Que la gente del Pateti, ustedes de verdad piensan que esta gente de verdad se piensa que son importantes, medianamente importantes para que Florentino Pérez diga: voy a fichar para joder al Atleti. No, ustedes hicieron el ridículo con los tweets, aunque yo creo que esto fue algo negociado. Hicieron el ridículo con esto de los tweets y Florentino Pérez se puso a modificar el equipo según lo que él considera que necesitaban, en compañía seguramente de Mourinho, ¿no? O sea, es que son absolutamente patéticos los de estos personajes y sigan creyendo que el Madrid está fichando para joderlos a ustedes y no porque quiere hacer un equipo competitivo nuevamente. Y muchachos, esto me gustaría colocárselos aquí, ya vamos a empezar a escuchar las exclusivas de estos genios, pero quería ver este clip que me pareció muy significativo, al igual que escuchamos a Bernardo decir: me voy a ir al equipo que realmente me quiera, y que el Barça estaba ahí que con dudas, que no sé qué. Miren este clip. Mañana el Barça te ficha, paga 65 millones. Va al Chelsea y diu: me quiero llevar a Cucu 65 millones. A ti te dicen el Barça, ¿tú no vienes por miedo? O sea, no lo sé, pero en ese momento, o sea, tipo, y si luego no te pueden inscribir, ¿qué haces? Pero si a ti te dicen tranquilo porque lo vamos a hacer, con Olmo lo hicimos, con el otro lo hicimos, sufrimos, pero te están asegurando que te lo van a hacer, tú no te fías tampoco. No, pero me parece interesante. Yo la verdad que a día de hoy, yo no me fío de nadie en este mundo. Es que me parece sencillamente maravilloso. Y repaso, si vemos este otro clip de Gigantes, van a ver algo absolutamente vergonzoso del tipejo este que es Gerard Romero. Cucurella no había dicho nada en la selección. Hasta que no ha salido la información de Fabrizio Romano, los jugadores se han enterado una vez Fabrizio ha sacado la información. Lo ha llevado de una forma tan discreta todo esto que
los jugadores del Barça se han enterado cuando Fabrizio ha sacado la bomba en la concentración de la selección española, porque no ha querido decir absolutamente nada, porque evidentemente sabe que allí no hay ni una puta rata blanca, que la rata blanca es él, que ahora ya dirán que ahora ya sí, ya tienen un jugador en la selección española. Por lo tanto, el tema está así, el tema está así. Llama a Cucu, sí, hombre, claro. Ahora voy a llamar a Cucu en la previa del partido que tiene mañana. A ver, mira, yo me voy a detener aquí a decir algo muy interesante, y es que Cucurella, de manera amable, varias veces decidió participar en el canal del Sinvergüenza y solamente porque decidió fichar por un club serio, y como acaba de decir, no por un club que vamos a sufrir para inscribirte, solo por eso le ha llamado Rata Blanca. Para que se hagan una idea de lo gentuza que es la gente del Fútbol Club Barcelona. Son gentuza por donde quiera que lo miren. Una vergüenza, a mí me daría vergüenza ser el tipejo de Gerard Romero. Y bueno, muchachos, para continuar vamos a seguir avanzando con la cantidad de exclusivas que se dijeron en torno a este futbolista, que son sencillamente cine. Hay un jugador que hace un par de días que está empezando a sonar fuerte en los despachos del Barça. Y es un jugador que conoce bien el Barça, que ha pasado por la cantera del Barça y que en alguna ocasión él ya ha dicho que si llegara al Barça que no lo dudaría. Y están hablando de Cucurella. Cucurella, qué bueno. Hace un par de días que se está empezando a hablar los despachos de Cucurella y es una opción que me da a mí que va bastante en serio. Hay un jugador que hace... Es que demasiado, es que más esta gente es increíble la cantidad de mentiras que votan semana tras semana y fichajes no concretados. Son maravillosos este y el otro José Álvarez, que ya lo vamos a ver, maravilloso. Y vamos a continuar porque viene otra mega exclusiva. Yo a día de hoy podría asegurar al 1000% de que Marc Cucurella no jugará en el Chelsea, que jugará aquí en España. Hay dos clubes, Barça y Atlético de Madrid, y espero y deseo que el Barça haga los movimientos correctos para que Cucurella acabe jugando en el Barça. Me parece increíble y maravilloso que hayan descartado al Real Madrid sabiendo, o sea, ustedes tienen que saber que el Madrid, donde se meta en el medio, va a terminar jodiéndoles cualquier tipo de operación porque es el más grande, así de simple. Pero bueno, a diferencia de este que vamos a ver ahora, comparándolo con el anterior, aquel por lo menos pegó la que iba a jugar en España. Este es que no acierta, pero absolutamente no acierta ni siquiera a meter la llave correcta al entrar a su casa. Cerramos con esto. Bueno, Josep, que el Barça quiere reforzar la defensa. Hay un nombre que tiene en la lista. Pero si hubiera una llamada del Barça, del club de tus amores también, ¿te costaría decirle que no? Un regreso inesperado, pero cargado de historia. Marc Cucurella estaría muy cerca de volver al FC Barcelona, el club donde todo comenzó. Según los rumores, Joan Laporta habría pedido personalmente su fichaje, buscando reforzar la banda izquierda con un jugador que ya conoce la casa y el estilo del equipo. La noticia ha encendido las redes sociales. Algunos aficionados celebran el posible regreso, creyendo que su experiencia y evolución lo convierten en un refuerzo ideal. Pero otros dudan si realmente es el nivel que necesita el Barça para competir al máximo. El regreso de un canterano siempre trae emoción, pero también presión. El pasado vuelve a tocar la puerta del Camp Nou. Ahora la gran pregunta está sobre la mesa. ¿Cucurella triunfará en su regreso al Barça o el pasado no siempre garantiza el éxito? Definitivamente, muchachos, creo que me va a tocar colocarle aquí algo, un clip o algo, porque aparecen imágenes del fútbol y me van a bloquear el video, pero esto no quita que lo de esta gente es absolutamente maravilloso. Y bueno, que sigan mamando, que sigan llorando, que el tío Flopper ha vuelto. Incluso algunos madridistas que sigan mamando del tío Flopper, porque va a seguir dándoles de mamar y tiene pinta de que muchísimos años más. Parece que por ahí también Enzo Fernández tiene algún sonidito por ahí. Vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, a seguir mamándola. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.